dibujito es al elemento primario. Ahora, si el instrumento ya trae integrado, por lo general, los transmisores de presión y presión diferencial, los de que me sirven para nivel, pero midiendo el nivel por medio de una presión diferencial, o los de flujo, que son por medio de una presión diferencial, voy a medir flujo. Eso se pone el transmisor en presión diferencial, nivel, ¿sí? Vas a poner, sabes de antemano, en flujo, sabes que tienes que representar en flujo, escúchenme bien, en flujo siempre van a representar, no importa que midan flujo por medio de una presión diferencial, pero en flujo siempre van a representarme el elemento primario, siempre. Y acuérdense, el elemento primario en flujo siempre va el dibujito que lo representa entre la línea continua que ponen ustedes simbolizando una tubería. Si viene la tubería y van a representar una placa de orificio, entre la tubería, ponen el símbolo del elemento primario, ¿sí? Entonces, en flujo, cuando sea un lazo de control de flujo, siempre, anótenlo, siempre van a representar al elemento primario con su tag, que es FE, su símbolo, que siempre va a estar en campo, y el número de lazo que ustedes le quieran poner. A partir de 2, 3 cifras, el número que ustedes le quieran poner, ¿sí? Después, ese va a ser su tag, que va a estar, ahora sí, en alguna parte donde no interfiera a la hora que van a empezar a dibujar su lazo. Ponen ese es su tag. Y luego entre la línea ponen la representación, si es una placa, si es un magnético, si es uno de ultrasonido, un vórtex, el que sea, saben que tiene una forma de representarlo. Entonces ahí ponen su dibujito, ¿sí? Luego de ese, si manda señal, el elemento primario, si manda señal como el magnético, le ponen el símbolo de la señal eléctrica, que por lo general son eléctricos, eléctrica. Y luego ya enseguida, ¿quién va? El elemento secundario. Si lo quieren poner con indicación, sería un FIT, ¿sí? Si no lo quieren poner con indicación, sería un FT. Y de ahí el transmisor manda una señal ¿a quién? Al controlador. El controlador puede estar en campo. Si les dicen que está en tablero principal, le ponen un círculo con una raya en medio. Si les dicen que está un controlador indicador que está configurado en un tablero principal, ya saben que ponen su círculo con la raya en medio y encerrado en un cuadro. Cuando escuchen la palabra configurado, ¿sí? Es cuando se pone el cuadrito, ya sea el cuadro encerrando un círculo o ya sea el cuadro encerrando un rombo, que son los PLCs. Pero solamente que diga la palabra configurado. Si yo te digo un controlador indicador de flujo en tablero principal, es nada más el círculo con su raya en medio. En un tablero auxiliar, el círculo con 2 rayas continuas. Tal instrumento, el X, atrás del tablero, su círculo con su línea punteada, ¿ok? Del controlador, ¿a quién va a mandar lo que tiene que hacer? Al elemento final de control, que puede ser una bomba, puede ser un compresor, puede ser en la mayoría de los casos una válvula de control. Y ya. Ahora, fíjense bien, si el controlador manda una señal diferente a la que va a recibir el elemento final de control, ponen entre el controlador y el elemento final, ponen su convertidor de señal. No se les olvide,
un círculo con la variable que estén manejando o que estén midiendo y la Y. Y afuera del círculo un cuadro, un rectángulo más bien, con una línea diagonal. En la parte de arriba de la línea diagonal van a poner la señal que traen y abajo de la línea diagonal la señal que van a convertir. Ponen, si va a ser la señal hacia un elemento final llamado válvula de control, ponen el dibujito de la válvula, ¿sí? Ya no, ahorita todavía no me voy a poner exigente en que ya sepan la simbología de las válvulas, si es una de globo, si es una de compuerta, si es una de bola, etcétera, porque cada una tiene su simbología. Nada más me ponen entre la tubería el monito con su actuador, y el actuador es el que va a recibir la señal del controlador. Y abajo de ese moñito que pusieron, sin tocar ese cuerpecito de la válvula, una línea y ponen el círculo FB y el número de lazo que le pusieron al elemento primario, al transmisor, al controlador. Acuérdense, tienen que llevar el mismo número de lazo. Ese es para flujo. En flujo siempre va a ir representado el elemento primario. Ahora, en presión y en presión diferencial como variables, puede ser que me vendan el instrumento en una sola pieza, traiga yo al elemento primario, traiga integrado el indicador y el transmisor. Entonces, no me ponen el elemento primario, sino ahí me ponen P, I, T, porque en un solo instrumento ya trae integrado, se los mostré, un transmisor de presión y presión diferencial. Me venden todo el instrumento, pero ya viene el elemento primario, viene el transmisor y trae una indicación integrada ya. Entonces ahí ya no se muestra el elemento primario en presión y presión diferencial, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos, si es presión, ya empiezan a dibujar sobre la tubería o sobre el equipo, ya lo empiezan a mostrar como P, I, T, transmisor, indicación o transmisor indicador de presión. Ya ahí ya no se muestra el elemento primario porque no lo vemos nosotros, lo trae integrado el instrumento en presión. En presión diferencial, como variable que estén controlando, escúchenme bien eso, como variable que estén controlando, le ponen PD y T, si trae indicación, y ahí tampoco se muestra el elemento primario, ¿sí? Entonces empiezan con su PD y T. Mucho cuidado en no equivocarse. Si yo les pido que quiero que midan la cantidad de flujo por medio de una presión diferencial, la variable que van a representar es la que están midiendo, que es flujo, no presión diferencial. Esto deben de tenerlo muy en la mente. Si yo les digo flujo o nivel, pero por medio de una presión diferencial, la variable que estoy midiendo es o flujo o voy a medir nivel, pero por medio de una presión diferencial. Dibujo mis dos tomas de la presión diferencial, pero la variable que voy a poner dibujada es la variable que estoy midiendo, en este caso nivel o en este caso flujo. Solamente se pone PD y T cuando estoy midiendo la presión diferencial como variable. ¿Sí? Pero si estoy diciendo voy a medir flujo por medio de una presión diferencial o voy a medir nivel por medio de una presión diferencial, ahí se pone la variable que voy a medir. No se les vaya a ocurrir a ponerme presión diferencial, ¿sí? Y ahí, en esos casos, nada más voy a representar desde el transmisor
ya no pongo el elemento primario, ya pongo el transmisor, indicador de flujo o transmisor, indicador de nivel, ¿sí? Si voy a medir por medio de una presión diferencial, empiezo desde el transmisor. Como en el DTI que les mostré y que les mandé, ahí viene tan solo controlador de nivel. En ningún lado veo ni el elemento primario, ni en ningún lado veo el transmisor. Los controladores neumáticos, anótenlo, los controladores neumáticos me venden en una sola pieza todo, que viene el flotador, viene la palanca que hace la función de transmisor y viene el controlador. En ese caso, los controladores neumáticos que traen ya en una sola pieza, me venden todo eso, empiezo a representarlo en el DTI desde controlador de nivel, ¿sí? Ya no pinto o no represento el elemento primario ni el transmisor porque no los veo. El elemento primario, que es por lo general un flotador, va dentro del tinaco o va dentro de una tubería, que por lo general casi siempre es en un tanque. ¿Ok? Ahora, de temperatura, ¿sí? De temperatura, sí representamos, porque en temperatura lo que más se van ustedes a encontrar ahí afuera es el termopar o el RTD. Son los dos sensores más utilizados. Entonces, a eso sí empiezo yo desde el elemento primario, un TE. Y tengo afuera del círculo, acuérdense, el TE va a estar siempre en campo. Entonces, va a ser mi TE, mi círculo y mi número de lazo. Este lo voy a representar que lo estoy conectando o metiendo en una tubería o en un tanque. De ahí lo represento y de ahí salgo con mi señal hacia el transmisor. No se les olvide, afuera del círculo, donde me están poniendo el tag del instrumento, afuera del círculo, de preferencia en la parte de abajo, ¿sí? Anotarme, dependiendo cómo me indicó la norma ISA, anotarme si es un termopar, con que me pongan si es J, si es K, si es T, el tipo de termopar que sea, con que me pongan ustedes afuera la letra que representa el termopar, una J, una K, una T, una S, dependiendo del termopar que sea. Para mí, ahorita sí en la clase, con eso es suficiente. Ya allá afuera en un DTI sí tienen que poner como se los indique la norma o como el acuerdo que lleguen ahí en su planta. Ok, si es un RTD, afuera del círculo me ponen RTD. Eso lógico se les tiene que indicar el termopar, el RTD, si es que voy a utilizar. Pero empezamos desde el elemento primario, T, su número de lazo, su circulito, y afuera si le quieren poner que es un termopar o que si es un RTD, ustedes lo ponen. De ahí mando la señal a mi transmisor indicador de temperatura, si lleva indicación integrada. Si el transmisor es ciego, se le pone la variable y la T de transmisor. Si no lleva indicación, no va representado el FIT, el TIT. Ok. Del transmisor al controlador y del controlador al elemento final. Entonces, recuerden, para presión y presión diferencial, como variables que voy a controlar, empiezo con el transmisor a pintarlo sobre la tubería o sobre el equipo, pero desde el transmisor. Si es flujo, empiezo con el elemento primario. Si es nivel, ¿sí? Y si es nivel por medio de una presión diferencial, empiezo desde el LT. Si mi controlador es neumático, empiezo mi dibujo de mi lazo desde el controlador y de ahí al elemento final de control. Pero ya en ese controlador llevo elemento primario, transmisor y el controlador.
y ya nada más mando la señal al elemento final de control. Llevan ustedes ahí un ejemplo de eso, que del controlador va a un interruptor neumático de Admier y del interruptor manual va hacia el elemento final. Por eso les mandé los planos, para que vean los diferentes tipos de lazos que pueden encontrar de las 4 variables principales: flujo, nivel, presión y temperatura. En campo, círculo solo. En tablero principal, círculo con una raya. Tablero auxiliar, círculo con 2 rayas. Configurado en un sistema digital de monitoreo y control, círculo con una raya y encerrado en un cuadro. Si me dicen un controlador indicador, no sé, de presión, configurado en un tablero principal, ya saben, el cuadro con un círculo y su rayita. Atrás del tablero, instrumento atrás del tablero, círculo con una línea punteada. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se atoran? A ver, ¿cuál es la duda? ¿Dónde son de? Ahorita, pues, desgraciadamente, pues, aunque le quisiera poner dibujito en el cuaderno, pues no tengo cámara, ¿cómo me ven? O sea, por eso se lo estoy diciendo con palabras. Y nada más es que se acuerden de eso. Los que se van a representar desde el elemento primario es flujo, ¿sí? Y temperatura. Y va a depender nivel, ¿sí? Si me indican que voy a medir nivel y aparte de la señal de mi lazo necesito tener una mirilla, bueno, pues se pone una mirilla de nivel en el tanque. Y de ahí, si es por vasos comunicantes o se quiere poner aparte, se pone primero el dibujo del LG, como tienen ahí en el DTI, y luego el LIT, y de ahí empieza. Déjenme ver si tengo los planos. Es que cuando les digo, criaturitas hermosos, que si hay dudas, pues no me dicen nada. Así como luego me dicen, por el momento, ya se entendió, por el momento, y después, ¿qué pasa de ese momento? A ver si aquí están. Déjenme ver, ahorita les digo. Esperen, si son estos, pero no los quiero en PDF. Los quiero como los tengo. Espérenme tantito. Soy lenta, pero espérenme. Déjenme ver, por aquí debo de tenerlos.
No. Ay, Dios mío. ¿Alguno de ustedes tiene esos DTIs a la mano? Los que nos envió, profe. Sí. Sí, yo. A ver, mijo, ¿podrás mostrarlo? Porque les digo, ahorita yo no tengo Sí. Compárteme pantalla, por favorcito. Creo que ya estoy. A ver. Voltéamelo. Voltéalo. Gíralo a... Creo que no puedo, porque lo tengo abierto en PDF. En Word, ajá, en lo que nos envió usted. A ver, permítame un poquito. Dale ahí en donde está la impresora, el icono, y se abre en otra pantalla. Y ya lo puedes voltear. Se está cargando. Sí, no te preocupes. Todos los demás quiero que me digan cuáles son sus dudas. Tienes una flechita y una flechita en la parte de arriba donde dice vista. En una que dice vista y ahí te dice girar a la derecha o a la izquierda. No, profesor, no me deja. No te deja. A ver, espérame, ¿por qué? Ya, profesor, ya. ¿Ya pudiste? Sí, ahí está en la pantalla. A ver. Ok. Ajá. Sí. Bueno, ya no. Sí. Quítale ahí, dice entonces, ok. Ajá. Aquí tan solo yo les mandé a ver si puedes agrandar un poquito más la pantalla para esto, mijo. Un poquito más, ahora bájala. Ahora vete hacia el tanque. Ok. Aquí. Ok. Ok, ahí, a ver, déjala. Ahí déjala. Ok, tan solo aquí están viendo ustedes un controlador de nivel, pero neumático. Aquí, si se fijan, yo ya no representé, ¿sí?
a mi elemento primario ni a mi elemento de transmisión, sino directamente empiezan ustedes a pintar el controlador de nivel. Cuando estos controladores son neumáticos, les mostré una imagen de por qué no se representa el elemento primario ni el transmisor. Se representa en un DTI lo que se ve, lo que no se ve no se representa, ¿sí? Y él ya manda la señal neumática a un interruptor manual y de ahí al elemento final de control, ¿sí? Ahora, aquí tan solo, aquí tengo un transmisor indicador de presión. No mostré el elemento primario porque ese está dentro del transmisor. Entonces empiezo a pintar sobre mi tanque desde el transmisor, ya no el elemento primario. Sin embargo, si alcanzan a ver acá, este es el flujo. Aquí sí empiezo yo a pintar desde mi elemento de flujo. Y sobre la línea o entre la línea estoy representando, muévelo un poquito más hacia acá. Okay. Sobre la línea estoy representando, ¿sí?, al instrumento. ¿Cómo se representa? Este es uno de ultrasonido, ¿sí? Entonces aquí está su figurita y aquí está su tag del instrumento. Y él ya empieza a mandarme la señal aquí al transmisor indicador de flujo. Es un transmisor con una indicación integrada de flujo, ¿sí? Aquí tengo un sensor de temperatura como elemento primario. Aquí donde ven ustedes la X es donde quiero que me pongan el tipo de termopar, si es termopar, o que me pongan un tipo K, un tipo J, el tipo que tengan el sensor. Y de ahí empieza, sale la señal hacia mi transmisor. Esto es lo que quiero nada más que hagan. No quiero que hagan otra cosa. Sí. Ahora, para el miércoles, bueno, las indicaciones se las voy a mandar por Classroom este fin de semana. Necesito que me bajen un programa por el cual vamos a hacer el examen. Entonces, ahora, bájate un poquito, súbete, no sé cómo manejar ese control, al tanque. Ok. Fíjense bien. Aquí yo tengo, se los mostré en pantalla como era el dibujo. Aquí tengo un indicador de nivel. Y uno es el transmisor, indicador de nivel con doble círculo, que ese es para los sistemas instrumentados de seguridad. Pero aquí el indicador yo lo pongo. Ese es el que va a estar en el sistema de monitoreo y control, el sistema digital, que es uno de banderitas, es un magnético. Entonces ese va a tener dos conexiones, la parte de arriba y la parte de abajo. Por aquí va a entrar el flujo y conforme empieza a subir el nivel, va a ir marcando y va cambiando las banderitas de color. En este plano pues viene de todo, pero vamos a suponer que nosotros estamos viendo sistemas digitales de monitoreo y control. No les voy a pedir lógico un transmisor para un sistema instrumental de seguridad, que ya saben cómo representarlo con doble círculo, pero eso no se los voy a preguntar. Les puedo pedir un transmisor indicador de presión en campo, a lo mejor con alguna protección como aquí. Sí. Si es de presión, sí, puedo pedir una protección de un sello químico, o si es un indicador de presión con sello químico, como lo ves haciendo aquí, o con cola de cochino. Sí. Entonces, la norma me da varias formas de cómo representar. Este es un indicador de presión. Ustedes ya saben con la nueva norma cómo deben de representarlo, ya no como PI, sino como PG. Este indicador como TI, no como TG, perdón, no como TI. Aquí, tan solo, es un sistema instrumental de seguridad, ya no.
Este está en campo. Y es igualmente este indicador, puede ser una mirilla de nivel, puede ser un magnético, y juntito el transmisor. Y me manda a la señal. Ahora, quiero que me digan cuál es su duda, dónde no entienden todavía. Profesora, por ejemplo, había visto, no sé si el compañero se puede ir un poquito más a la derecha abajo para mostrarle mi duda. Ahí justo en medio de la barra que tiene un posicionador neumático. Me había dicho que se le ponía también un suministro de aire y que, bueno, en el ejercicio que le había mostrado yo, era una línea con una V invertida y con las siglas SA, que significan suministro de aire. Y estuve buscando en la simbología de Pemex y encontré todos los suministros de energía, pero no encontré los diagramas representativos de cada uno. Como los diagramas representativos. Ajá, por ejemplo, usted me dijo que la línea con la V invertida, pero no encontré en la norma. No, nada más es que tú representes como aquí, mijo, como aquí, en donde con una línea tú estás diciendo que le vas a estar suministrando aire, un suministro, aquí le pusieron suministro neumático, que ya sabemos que en la mayoría de los casos es aire. Nada más era una línea que tú le pusieras que por aquí está entrando aire, ¿sí? Porque vas a convertir de una señal eléctrica a una señal neumática, pero a este le tienes que dar de comer, le tienes que suministrar aire para que adentro haga la conversión. Esto es lo que le dije que se pusiera. Y aquí sí se queda salido le pusieron, pero como aquí le están indicando que es un suministro neumático, yo les comenté que yo en bufete industrial de la firma de ingeniería que trabajé, aquí se le ponía esta línea y una V invertida representando un suministro. Pero ese es ahora sí ellos de cada empresa, como lo quieran llamar. Hay quien le pone y ni siquiera le pone la flechita de que entra, sino nada más una línea y aquí le ponen ese, a veces es suministro de aire, SA, ¿sí? O suministro SN, suministro neumático. Es lo que acostumbran, pero esto no lo vas a ver representado en ningún código, en ninguna norma. Esto es dependiendo de cada empresa. Y que te indican que haciendo esto está representando que está suministrando aire de instrumentos, aire a este instrumento, para que tenga cómo hacer la conversión. Y aquí lo que les decía, aquí su convertidor es para representar que su convertidor es con la Y en otra posición que no sea la primera. Y afuera este rectángulo con una diagonal. Arriba de la diagonal la señal que tú traes, como en este caso es corriente eléctrica, y abajo de la diagonal la señal que quieres convertir, que en este caso es la neumática. Le decía a una chica, ponte una P, maestra, porque son siglas en inglés, amor. Y para poner en inglés, para cuando tú escribes neumático, le pones neumático. Pero le ponen una P de inicio, por eso es esta P que le ponen aquí. Sí, porque son siglas en inglés, no en español. Entonces, esto representa un suministro. Ahora, aquí puede tener un posicionador neumático. ¿Sí? Este ya es neumático. En donde en el otro ejemplo que habíamos visto que le poníamos aquí aparte una línea, es cuando es un posicionador electroneumático. Como aquí, trae una señal eléctrica y le tienes que representar que le estás suministrando aire para que te haga la conversión
para el actuador. Pero este es neumático. Este ya trae, sí, ya trae el suministro de aire. No es electroneumático como este. Este trae una señal eléctrica y tienes que suministrar de aire para que haga la conversión. Aquí ya no se ve eso porque este es un posicionador neumático. Ya no tienes que hacer ninguna conversión. Entonces directo mandas al interruptor manual neumático para que le mande decir el posicionador que lo van a exponer a algún equipo. Su función es, bueno, son varias funciones que tiene que hacer, pero una de ellas es cuando tú le pones un posicionador, los que van a exponer van a decir cuánto, para válvulas de qué tamaño, ¿sí? Para ayudarles a que cuando el controlador diga ahí que se quede en ese porcentaje de apertura y cierre, ahí que se quede, ahí ya obtuvimos el punto de ajuste que queremos en la variable. Entonces los posicionadores para ayudarle a la válvula a que se quede en esa posición que nos mandó decir el controlador. Por eso su nombre dice posicionador, porque le va a ayudar a la válvula a que se posicione en ese porcentaje de apertura y cierre y que ya no se mueva. Sí. Pero aquí, como en este caso es porque trae un tipo de señal y la va a convertir al otro tipo de señal. Entonces, el suministro que tú le tienes que dar es para que haga la conversión a la señal que tú quieres. Si aquí fuera al revés, trajera una señal neumática y va a convertir a una eléctrica, tú tienes que ponerle conexión eléctrica a un suministro eléctrico. ¿Sí me estás entendiendo? Sí, profesor. Okay. Ahora, sí, Nidia. ¿Qué otra duda tienen o siguen con la misma duda? Profesor, A ver, Elena, ¿qué pasó? se supone que pues, del transmisor pasa la señal a la válvula, pero nos había dicho que tenía que llegar a la parte de arriba. No. A ver, ¿cuál? La señal del transmisor a la válvula. No. Bueno, las control tendría que ir del elemento primario al transmisor, luego el controlador y de ahí a la válvula. Pero usted nos había dicho que tenía que llegar a la parte de arriba de la válvula, que se me olvidó su nombre. El accionador. Ajá, y entonces después cuando llega, llega y sale de la parte de abajo, ya de la válvula, sigue saliendo del accionador. Mira, aquí voy a mandar una señal, ¿sí? Trata de quitarme esto de este simbolito, no te alejes, estás bien. Nada más que mueve tu cursor para que ya no me aparezca esto negro. Ahí, déjame. Ok, aquí vas a mandar una señal neumática, porque estas válvulas representando el actuador así como si fuera una sombrillita, son los actuadores de diafragma. Y los actuadores de diafragma y los actuadores de pistón son neumáticos. Entonces, tú vas a mandar la señal a este actuador. Este actuador, que me voy a adelantar al equipo que va a dar esa clase, este actuador tiene resortes aquí, mi amor. Aquí tiene resortes. El aire va a entrar aquí dependiendo, eso lo vamos a ver por así en la última unidad, dependiendo si tu válvula la pediste a falla de aire de cierre, ¿sí? O a falla de aire de agarra, ¿sí? Entonces aquí puede ir la señal por la parte de arriba del actuador o puede ir aquí hacia el lugar de hasta acá arriba, aquí llegas, haces esto y la plantas hacia abajo. Pero es dependiendo a falla de suministro, cómo quieres que quede tu válvula, si quieres que quede cerrada o quieres que quede abierta.
Ok, entonces, pero eso ya es otro cantar, eso lo vamos a ver hasta esto para que entiendan. Aquí va a entrar el aire y ese aire lo que va a hacer es que aquí tiene resortes y esos resortes van a tener la fuerza suficiente para empujar ese vástago. Lo que empujan aquí es un vástago, ¿sí? Espérame tantito, no te salgas de tu pantalla. Bueno, espérame. Aquí es un vástago, como no entiendes por dónde se sale el aire o por dónde pasa el aire. El aire llega nada más hasta este actuador, hasta esta cerquita. Y aquí lo que hace el aire es darle la fuerza, proporcionarle la presión a unos resortes que van a hacer que este vástago se mueva así, en esta forma, ¿sí? Sí, siguen conmigo, ¿no? Sí, profesora. Lo que pasa es que este vástago va a estar, si es la barba lineal, o sea, que el movimiento lineal, va a estar dejando, bueno, ahora voy a hacer que no se ve oscuro. Sí, este va a estar así moviéndose o cerrándose, dejando que aquí el obturador del cuerpo de la válvula suba o baje, dejándome o no dejándome pasar el flujo, ¿sí? O dejándomelo pasar en cierto porcentaje. Las populantes son las que van a estar trabajando, subiendo y bajando en el porcentaje de apertura que el controlador la más decir. Entonces el aire se queda aquí a mi amor, aquí se queda el aire. El aire lo único que hace es ponerle la fuerza a esos resortes para que suban o bajen, o si las válvulas son, o el cuerpo de la válvula es rotatorio, ¿sí? Lo que va a hacer aquí es moverse, girarse en un cuerpo de vuelta para que el cuerpecito de la válvula, ¿sí?, pueda moverse. Pero no es que el aire se le salga. Tú mandas el tubo o tubo aire y el aire se va a quedar aquí, ¿no? Sí. Porque le empujan nada más unos resortes. Ahora, por decir, si se fuera el suministro de aire, sí, que aquí fíjense bien, aquí los resortes los tiene la parte de abajo, hace como si esta sombrillita la dividiera a la mitad y los resortes están aquí abajo. Entonces entre el aire y esto va a hacer que baja, sí, va a estar bajando. ¿En qué porcentaje? En el que me diga el controlador. Ok, para dejar pasar. ¿Qué pasa si el aire de aquí se baja? Al no haber aire, los resortes se suben, ¿y cómo quedaría esta válvula o este vástago? ¿Cómo se iría? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, dejando que a falla de aire se abra esta válvula que de abierta. Y en cambio aquí le pusieron a falla de aire que cierre. Cuidado ahí, aquí hay un error. En sí estos planos están diseñados para nosotros, para bueno, estos errores los cometieron los que dibujaron aquí de TLI. Nada más vean desde dónde empiezan los errores. Ahora, si aquí fuera la conexión aquí abajo, aquí entre el aire y ahora los resortes los tienen en la parte de arriba, ¿sí? Ahí empujando, ¿qué tanto porcentaje del controlador me dijo para que este se abriera en el porcentaje que quisiera? Pero aquí entre el aire y los resortes están de la mitad hacia arriba. ¿Qué pasa si se va el aire? Pues aquí ya no hay aire, los resortes se van y me cierra esta válvula. Y es cuando tú pides a falla de aire o a falla de suministro. ¿En qué posición te conviene a ti por tu proceso que la válvula quede totalmente abierta o totalmente cerrada? Eso lo vamos a ver en la última primera de sexto, sí, de este semestre. Pero no sé si entendiste que el aire no se sale por ninguna válvula. Sí, profesora, ya. Gracias.
Y si no, ahorita te puedes mover un mantener lo que es las partes de la válvula para que las permitas mucho mejor. ¿Quién tiene dudas? ¿Ya no hay dudas? Ahora fíjense, cuando lleguen al elemento final, tienen que poner el dibujito con el tipo de operador, que es el que realmente va a recibir la señal del controlador o del instrumento que al controlador le manda. Decir, sí. Esto casi nunca lo debemos de hacer. Esta rayita de preferencia para que no me estorbe en todo el dibujo, lo pongo en la parte de abajo sin tocar esta. Ahora, si lo puse aquí, que bueno, aquí tengo espacio, entonces esta línea nada más tiene que estar un poquito antes del cuerpecito de la válvula, no tocándolo, diciendo que esta válvula se llama LB y es una válvula para la control para la válvula de LB. Esto que no tiene números que va a ser a futuro, lo van a poner, es una regla que van a hacer como el que está sobre un gran. Sí. Entonces, aquí en el convertidor tiene las señales. Aquí traigo una señal eléctrica, pongo mi convertidor, pongo su convertidor para decir de qué a qué voy a convertir. Y le pongo el número de la lazo que traigo, desde el elemento primario, desde el transistor. Y luego ya me voy con mi señal. Okay. Si aquí no vemos como aquí, es porque este posicionador es neumático. No le vas a meter a suministrar otro tipo de energía porque no va a ser poco. Si hubiera el posicionador fuera el electroneumático, ya no pones esto. La señal eléctrica llega directamente al posicionador y le tienes que encargar ya sea en el otro lado o ahí mismo, pero la plata de arriba o de abajo por donde venga. Vamos a suponer que aquí tenía señal eléctrica. Sí, bueno, me voy a hacer esta. Tu señal eléctrica aquí. Bueno, aquí abajito, más arriba, pero le pones esta indicación que vas a suministrar aire o vas a darle aire para que el posicionador, el electroneumático, te haga esa conversión del electro a neumático. Si tu posicionador fuera el electroneumático, ya no necesitas ese convertidor, porque este se cuenta que lo trae bien integrado el posicionador. Aquí puedo utilizar un convertidor nacional porque el posicionador es neumático. Aunque tuvieras este interruptor de manual, la señal del controlador eléctrica le llegaría al posicionador y este neumático no entendería que le estás haciendo después cuando metes el convertidor de señal. Pero si tu posicionador es el electroneumático, ya este sensor no lo detecta porque es como si estuviera integrado aquí adentro. ¿Entendieron esa parte? Sí, maestro. Sí, profesor. Ahorita de una vez aclaramos dudas, o sea, no le avanzamos a la clase. Eso ya se propone porque no podemos ya tienen los apuntes, ya no me hace de que los lean. Para irme un poquito más rápido de la clase, pero lo que interesa es que quede claro esto, porque el examen hace el miércoles. Y ayer les voy a dar el día para que estudien. Vean el plano, olviden la estrategia y no entendí acá. Ahora entendí esto, ya lo entiendo, ya lo saben ustedes. Sí. Acuérdense, si yo les diría, identifiquen una tubería en el primer punto, este dígito me va a representar el diámetro de mi tubería. El siguiente dígito va con letras tranquilas y dice abreviado o el tipo de fluido, si es gas amargo, si es petróleo crudo, si es, no sé, cualquier tipo de fluido, ¿no? Sí, ese es el segundo dígito. Aquí va un tipo de fluido. Sí, a lo mejor con esto me representa que significa aceite. Bueno,
cualquier, no sé, cualquier nombre del fluido, aire, agua, para calentar, no sé, pero recuerden, en el primer filtro siempre va a ser el diámetro. El después más opción y luego el segundo que voy a poner es el servicio óptico de fluidos de esa tubería. Pongo otro guioncito y el número que le pongo es el número de tubería que le pongo. Después otro guión y entonces ponemos así y ese de tuberías. Sí. Respecto de tuberías. Estos planos nada más ponen aquí, empiezan a pero ya con la nueva norma debemos leer, quiero que para regresando de las vacaciones ya digan anualmente, por favor. Me van a bajar, que eso se los pedí desde el pasado a mis chicos, pero para los alumnos que están por primera vez conmigo, me van a bajar la NRF 032 de Pemex. En las normas de referencia. La 032 de Pemex, porque ahí vamos a ver lo que significa eso. Sí. En esa nueva norma 2012, por favor, ya ahora viene bien claro si la planta o la empresa está en la plataforma o si está en tierra. Entonces, en la nueva normatividad de la 032 hasta que ponen luego le ponen una C de casa. Si es costa afuera quiere decir que lo que estoy haciendo el control de automatización es de una plataforma. O viene en una red, si es una red, estas quiere decir que este proceso está en una planta en tierra. Después le ponen otro guión y luego ya le ponen esto. A01 T1 por decir. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la A me va a representar el hidrato que va a poder aguantar esa tubería. Puede ser A, que me habla de 150 libras. Puede ser la B, que viene hablando de 100 libras. Eso lo vamos a ver con calma. Pero ahora lo que es, su tubería la tienen que identificar con el diámetro, el tipo de fluido, el número que le corresponda o que le toque esa tubería, y de aquí para acá las leyes de tuberías. ¿Sí? Las especificaciones de tuberías, que me va a dar mucho porque me va a decir el material de esta tubería, qué presión, qué temperatura va a aguantar. ¿Sí? De hecho, si ustedes para colocar algún accesorio o algún instrumento de tipos extremos, si son planos, son soldados, o son soldadas, etc. De aquí para acá, todo esto es de tuberías. Y esa la van a bajar, ¿sí? De internet. También me van a bajar de internet, regresando de las sesiones, la NRF 241. Esa es la norma para transmisores de presión y presión diferencial. Vuelvo a repetir, me van a bajar las normas. Una que es la de tuberías, es la NRF-032, la más actual, la 2012. Y la NRF-241, que es para transmisores de presión y presión diferencial. En esa norma, hasta el final de la norma, viene la hoja de especificación que vamos a llenar. ¿Sí? Ok. Entonces ya no se les olvida que lleva o cómo se necesita una tubería. ¿Cómo es? Ok, mira, en el examen, aquí en el plano, o más bien les daría una guía de cómo representar las letras. Es que esto varía dependiendo de la empresa. Esto varía mucho.
por decir, para decir que es amargo, ponen la abreviatura de GAM, y no es que diga Gustavo Amadero, no, sino es gas amargo. Entonces va a depender, si quieren, voy a ver si consigo la norma, hay una norma en donde nos dan como sugerencia algunas abreviaturas para algunos conceptos, ¿sí? Para que la tengan, ¿ok? Entonces, eso es como se representa una tubería. Y al tratar de saber esa tubería de 4 pulgadas y ver si significa la DC y le toca el número 88.5 o a lo mejor el 85 es una clave la variable y es la tubería número 005, no sé. Pero este hijito es el número de la tubería que le corresponde. Y esta tubería va a aguantar para guardar 650 litros nada más. ¿Ok? Entonces, ya aquí ya no se me duermen tanto, ya más o menos al verlo, ya tienen una idea, más o menos. Esto se supone que la tubería debe que haber, mejor me callo ahora, pero lo voy a ver esto para nuestras cosas. Ok. ¿Alguna duda? No, maestro. Ya quedó claro. Profesora, yo aquí en la posición 1 es la historia. A Sí, ver, reina. el que dijo, Reina, aquí la flecha que dice casita y cabezas de selección de bombas para ir a otro plano, este es otro nivel que está en el plano A401. Este que dice aquí está en el plano A, cabeza del plano cerrado, lo ubico, lo encuentro, en plano A402. ¿Se acuerdan qué significa? A ver, ¿qué me dice encima? No me acuerdo si es proceso. Era de proceso, aparte del proceso es el que va a llevar de ley y en la página del lado derecho, en el extremo derecho, la parte de ahí exactamente, sí, me va a decir la D qué significa. A ver, la D. Es tamaño de plano, se escapa, no es 600 milímetros. Cuando digo 90 estoy hablando de centímetros. Perfecto. La D es el tamaño del plano. Aquí donde yo sé, cuando tiene que ir el nombre del proyecto o el nombre o la clave de la alianza, por ejemplo, ¿sí? Y la A pero representa que la que hizo la oficina que hizo estos planes, la A está utilizada para procesos, ¿sí? Y ya hay un proceso tipo, se acuerdan de que le dieron proceso de tal, para la T y de tal, para la nueva, ¿ya se acuerdan de eso? Sí. Sí, entonces, yo digo, ¿cómo identifica o cómo le pone el número a la ley? Pues el primero es el tamaño del plano, el segundo dígito es el número o la clave de la empresa, el tercer dígito es quién realizó el plano, que y luego los respectivos se guardan para determinar nuestros diagramas. En este caso, para la crisis, está de tal a tal clave. Y tan sencillo como eso. Entonces, como aquí vieron, el A401 es como si alguien en este plano me dijeran, pues tal instrumento está en el ala 600A. Sí, entonces voy a ir al plano para guardar lo que quiero. Quiero ver el aceite atravesar de sección de bombas, quiero ver las bombas más fuertes. Ahora voy a ver la no, guión 401. Ese sería esta parte que quiera ir a ver. Y ahí veo el cabezal de la bomba más fuerte. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ¿Ok? Ya no hay ninguna duda. Revisen bien, por eso les mandé unos cuadritos para que lo revisaran a detalle y si tuvieran alguna duda me dijeran. ¿Ya no hay dudas? ¿Muditos? ¿Ya no hay dudas? No, profesora. no, profesora. No, profesora. Mande. Yo nada más sobre la cuestión de cómo para presentar para los enfermeros de Solidaridad. En el cuadro para estamos estamos convirtiendo, vamos a ver en español o en inglés. No, en inglés. No, en inglés. Es una norma americana que todos los simbologías que van en inglés. Ok. Sí. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Fáciles, marchas, ¿quién más? ¿Ya nadie más? ¿Seguros? Sí, me Vean todo lo que tiene la unidad de honor, lo que vimos. Voy a hacer varias preguntas. Entonces, ponen mucha atención en cada uno les voy a mandar. Ahorita ya les dije que para las dos normas aclarar les voy a decir las normas que necesito que bajen y les voy a decir qué jueguito me van a bajar porque por medio del juego vamos a hacer el examen, vamos a jugar el miércoles, sábados, ¿ok? Entonces yo les doy las indicaciones al ratito o vamos a pasar también para que me vean ese juego. Necesitamos tener, ¿ok? Vamos a hacer un examen sencillo de muchas preguntas, sí, para evaluar los sucesos del examen de mejor quiero que salgan, ¿ok? profesora, Dime las. durante el examen no me he conectado, la verdad. Y en clase me llama. Sí, sí, porque es un juego puede ser que otra persona contestar y le da cierto tiempo para contestar. Profesora, ¿qué Kahoot? Kahoot, exactamente, el Kahoot. Ya lo sabes manejar. Si no me lo voy a bajar, el Kahoot. Porque estábamos pensando los encontramos aquí que no nos gusta mucho y el Kahoot es bueno. Es verlo, hacer el examen que menos de mundo, bueno, sí, nada más, no es el primero, porque se sale dando una materia de los países y la causa de la ¿cuántas aquí en la perfecto, aguántame ahí en la cuarta taza al saber las cosas. Espérenme tantito, chicos, un minuto, por favor.
aquí. Sí. Entonces, vamos a jugar un ratito. Y en 10 minutos de nuestra calificación, nosotros nos tenemos un rollo. ¿Ok? Vas a hacer un examen sencillo de muchas preguntas. Son 2 unidades, ¿sí? Entonces, no, en la primera vez que fijamos, no somos los que tengan que ser, que es un lazo, cuerpos activos, no sé, qué función hace cada uno de ellos, etcétera. Entonces, no es mucho lo que viene en el primer examen, ¿sí? Por eso en el resuelto del calojito que vemos las tradiciones al final, que se enfoque nada más en la unidad de 1 y 8. ¿Ok? Gracias del Señor. Mucho para la clase. Quiero que hagas un favor muy grande. Me están escuchando todos. Sí, profesor. Necesito dinero. Es cierto. Miren, quiero que hagas un favor muy grande. Estoy tomando un mamado. Y ese mamado es para el acompañamiento hacia los estudiantes. Pero me dejaron una tarea que la verdad le dije al ingeniero, si así van a hacer tareas, pues yo me voy a trabajar en el diplomado, porque nos está viendo tareas que ahora pues no es posible, porque si muchas veces estamos en la clase, pues nosotros apenas tenemos tiempo de dar la clase. Es muy rara la cuando después de clase se queda una actividad con los chicos y demás. Entonces me estás poniendo una tarea en donde me estás pidiendo que con los alumnos que por el pasado video cuál es su identidad, cuál es su clase social, a qué les gusta, no es fácil. Ejemplos, miren, de por sí, la voy a hacer esta. No lo vean más que a la de 10 cuando trabajamos en la pantalla. Si usaba barras, no usaba barras, no, dejemos así, si así se las preguntas del diplomado, pues eso es que para hacer un acompañamiento debemos de conocerlos. Y si tienen razón, lo que menos, hacen los maestros o uno de los es que los profesores desconocemos quiénes son nuestros alumnos en términos de prácticas sociales y que esas prácticas sociales pues se han perdido totalmente en las universidades y de eso es una razón. Estoy totalmente de acuerdo en eso. No sabemos quiénes son, no sabemos si les gusta la música, si les gusta el baile, si les gusta el cine, nada de eso. Entonces me dijo maestra, y le voy a dar más tiempo, no le voy a dar más tiempo, para que me entregue esa tarea, pero necesito que entonces a sus alumnos que tienen en plata les hagan como pequeña encuesta. No es una encuesta, es preguntas para ellos haciendo mejor. Entonces, me voy muy obsesiva, porque es una tarea que tengo que entregar, pero sí formulada muy sencilla, pues como se hace que les gusta, que no les gusta, ¿sí? Hasta de cómo se da la clase. Entonces, quería decirles ese gran favor, que si les podían mandar por la radio, los que me quieran contestar, así sea uno, dos o tres, ya estoy viendo con la tarea. Si hubiera sido un alumno que me hubiera dado agua desde la 7, un poquito con sus habilidades, que no les gusta, para varios conocimientos, pues supuestamente el acompañamiento. Y dice el que me abría los ojos con la realidad, ¿sí? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es el consumo cultural que tienen? Ahora, les puedo pedir un favor, o sea, se los voy a mandar una analítica
quieren contestar, los que insisten, no es obligatorio ni nada, ni hay respuesta espontánea, no, para nada, al contrario, el 1 o 2 o 3, los que estuvieran abiertos o se los agradecería en el alma, con eso es más suficiente. Y la otra que me preocupa es que hubo alguna contestación sobre respecto a lo que platicamos ayer. Ya lo luego no hay problema, está esperando que le avise y ya lo